De inmediato, nuestro primer invitado, Walter Spurrier, vaquerizo. Walter, bienvenido, buenos días. Alfonso Harp lo saluda. Su opinión, que siempre es valiosa, académica, por cierto, y tradicional, en este tema que se ha discutido mucho, el incremento del 3% del IVA. Hay varias propuestas. El gobierno inicialmente propuso el 3% sin límite de tiempo. Luego, la Asamblea, en algunos de los informes, señala de que podría ser el 1% de largo, sin límite de tiempo, y un 2% por 2 años o por 3 años. El gobierno ha reconocido la posibilidad de que sea temporal parte de ese incremento, no el otro. En fin, ¿cuál es su criterio? ¿En cuánto afectará a la economía el incremento del IVA? Y si es necesario hacerlo por la lucha a favor de la seguridad ciudadana. Gracias, Pocho, por invitarme. Tenemos una situación fiscal sumamente grave y permanente. No se trata únicamente de un asunto de la lucha contra la delincuencia, y además esa lucha contra la delincuencia no es una lucha de 1 año, de 6 meses o de 2 años. Por lo tanto, se requieren hoy, como primera medida, ingresos permanentes importantes. El alza de 3 puntos en el IVA me parece lo correcto, lo propuesto por el presidente. La Asamblea propone cosas temporales. Eso no nos lleva a ninguna parte. Eso es tratar de patear el problema para más adelante y mantenernos en la incertidumbre. Este déficit fiscal que tenemos lo genera, en primer lugar, un gasto público corriente que el esquema que tenemos lleva para un incremento todos los años más de lo que crece la economía. En segundo lugar, una crisis internacional que no necesariamente va a terminar este año o el próximo, que significa tasas de interés muy elevados. Y luego una declinante producción petrolera impulsada por la inconsulta popular que votamos un suicidio colectivo en cuanto a reducir la producción petrolera. Entonces se requiere este ingreso permanente de 3 puntos del IVA que no soluciona el problema, sino que lo alivia en algo. Ahora, el presidente Noboa, en mi criterio, tiene la meta de mantener la alianza con la alianza legislativa, y esa alianza implica que él aprueba los cambios que le hacen a sus proyectos en la Asamblea, a cambio de que no se los rechacen, que él acepta los cambios que le ponen. Ya lo vimos en el proyecto energético, que le cambiaron varios puntos y él lo puso en vigencia automáticamente. Lazo se hubiera tomado 1 mes analizando los cambios. Aquí Noboa lo puso directamente en vigencia. Por lo tanto, algo va a salir en la Asamblea, no va a ser óptimo. Si suben los impuestos a la banca, sería terrible, significa menos créditos para el sector privado. Si lo hacen temporal del IVA, mantiene el suspenso. Si suben el ISD, significa encerrar más la economía nacional cuando la dolarización requiere atraer inversiones y capitales. Lo óptimo sería que el presidente tome el proyecto que aprueba la Asamblea, le dé un veto parcial reintroduciendo su texto inicial, pero para hacer eso sería necesario que haya un entendimiento en la Asamblea de los correístas y socialcristianos de que el presidente no va a hacer eso y saldría con su propuesta adelante, y que los socialcristianos y correísmo podría decir: nosotros no somos los que subimos el IVA, lo hizo el presidente. Ese podría ser el esquema. Pero si no sale el alza de los 3 puntos del IVA de manera permanente, no estamos dando un paso en firme para ir superando el problema fiscal. Walter, buenos días. María Sol Pons le saluda. Bienvenido a Punto de Orden. También se habla desde el oficialismo sobre que este proyecto de ley salga por el Ministerio de la Ley. En ese caso saldría simplemente como un ingreso permanente para el presupuesto general del Estado, ese incremento de 3 puntos en el IVA, sin incluir todas estas otros mamotretos que han incluido otros grupos políticos dentro de la Asamblea. Bueno, sí, Marisol, el punto es que los aliados del presidente podrían optar por una de las dos medidas: o producir un cambio aceptando que Noboa reintroduzca su proyecto inicial vía veto parcial, o sencillamente, como sucedió con el proyecto tributario de Guillermo Lasso, no llegar a una
aprobar un texto para mandar al Ejecutivo y que entre por el Ministerio de la Ley. Cualquiera de los dos caminos sería mejor a que entre en vigencia lo que hoy día se está tramitando en la Asamblea, de que es a mi criterio, una insensatez. Ahora, Walter, aquí se vive mucho del paradigma de que no pasa nada, de que las cosas se deciden o no se deciden, igual pareciera que no pasa nada, pero sí pasa. El Banco Central del Ecuador ha declarado que sin alza de IVA y la explotación del bloque ITT, la economía de Ecuador entraría en recesión con una contracción del 1% del PIB. ¿Cuál es su visión con respecto a esta declaración? Bueno, sí, así es, exactamente, es así. Veamos el problema desde un punto de vista más global. Desde el punto de vista más global, es que el Ecuador ha estado viviendo en los últimos años de recibir crédito, más crédito externo de lo que amortiza. Y eso ya se acabó. Eso se acabó porque se acabó el plan con el Fondo Monetario, porque no está abierto el mercado internacional y de pronto los pagos que tiene que hacer por la deuda son más de lo que recibe. Y el punto es de que en ese instante el país, como tampoco está abierto a la inversión privada, la tenemos bloqueada a la inversión internacional, no entran divisas y por lo tanto la economía tiene que ajustarse a tener menos divisas. El punto es cómo tenemos menos divisas. O el gobierno no paga a sus contratistas, no paga a los gobiernos locales, o el gobierno saca plata de la población para pagar eso, para pagar a los contratistas y los gobiernos locales, y en cuyo caso estaría pagando a ellos con fondos que nos cobran a nosotros en impuestos, y a cambio de eso hace el mismo gasto que iba a hacer antes vía recibir créditos externos. O sea, de mangas o de mangas es una contracción de la economía. La única manera de evitar esa contracción de la economía es si podemos tener más ingresos de divisas del exterior. Por ejemplo, inversión. Hay mucho interés en invertir en el país, pero lo tenemos bloqueado. Necesitan permisos ambientales, consultas previas a ser funcionarios del sector público, van los funcionarios del sector público a hacer eso, sobre todo si es minería de petróleo, los mineros ilegales los persiguen, los activistas los persiguen, huyen, no se hacen los estudios, no hay inversión. Entonces, y si además de eso, la producción petrolera declinante la forzamos quitando del mercado, quitando de la producción el único campo con posibilidades de aumentar su producción, pues sí, eso nos lleva a nosotros a una recesión, y sin miras a que esa recesión termine. Porque recordemos, desde el año 2014 hemos estado con una economía en mal estado. Antes de la pandemia, nos acordamos de lo mal que nos fue en la pandemia, pero en el 2020, pero en el 2019 la economía no creció. O sea que hemos tenido una situación de recesión que si no nos movemos, si no nos damos cuenta que la solución de atraer capitales de manera inmediata y aumentar las divisas es abriendo al petróleo y la minería, y no lo hacemos, vamos a morir de sed frente a la fuente. Eso es lo que está pasando. Muy buenos días, Walter. Andrés Ortiz lo saluda. Bienvenido una vez más a Punto de Orden. Al día de ayer tuvimos aquí al profesor Rafael Ollarte y en un interesante análisis el jurista quiteño decía que en su criterio la Asamblea Nacional no puede variar los tributos que se presentan en un proyecto económico con el carácter urgente, en virtud que la potestad tributaria para crear impuestos solamente reside en el presidente de la República, y que lo que pueden hacer los asambleístas es poner plazos al tributo, tarifas al tributo, pero en ningún caso crear nuevas impuestos, contribuciones que no estén ajustados a lo que el presidente de la República ha presentado, porque esa capacidad, esa potestad para crear impuestos solamente facultativo. Y Rafael Ollarte hacía mención de que incluso ya hay varios fallos de la Corte Constitucional en ese sentido, y que él tendría temor de que eventualmente eso posteriormente pueda ser declarado inconstitucional si mañana, como decía María Sol y Pocho, eventualmente se pueden dar otro tipo de impuestos, no necesariamente la subida de 3 puntos al IVA. Más allá de esa circunstancia que es carácter jurídica y obviamente no es su campo de especialidad, pero poniendo en el contexto que esto está pasando, que hay
fuertes negociaciones en la Asamblea Nacional, crearle impuesto a la banca, crearles impuestos a empresas, incluso con efecto retroactivo, lo cual suena bastante paradójico, ¿no? Que alguien que ya tributó y que pagó sus impuestos en el 2022 se le quiera imponer una contribución única con relación a los bancos, por ejemplo, se han tenido utilidades superiores a $10 millones y a las empresas igual. Más allá de la inconstitucionalidad, no, porque eso al final del día se tiene que demandar ante la Corte y la Corte finalmente tendrá que decidir. Si es que mañana no se llegase a aprobar el aumento del IVA en cualquiera de las dos vertientes, la inicial del presidente por el Ministerio de la Ley o la que se está proponiendo en la Asamblea, ¿qué otro tipo de tributos considera usted, sin perjuicio, digo, de lo que pudiera pasar en la Corte Constitucional, qué tipo de contribución sonaría lógica un poco para atajar este problema, primero de la seguridad, pero sobre todo de este déficit fiscal que tanto nos agobia? Es decir, en su criterio, en su experiencia, si bien yo lo he seguido usted y usted sí sería partidario de una subida del IVA, ¿usted cree que hay alternativas a eso, como por ejemplo el correísmo, que está reacio a aceptar, que son, pues, no son pocos, son 50 votos que son importantes? ¿Hay otros impuestos, otras contribuciones que pudieran ayudar a este gobierno a salir del hueco fiscal en el que se encuentra? Bueno, cualquier aumento de impuestos contribuye, pero lo que sucede es que el IVA, en primer lugar, es un impuesto que comienza a generar ingresos desde el primer momento. En segundo lugar, es el impuesto que mejor administra el SRI. El sistema del Ecuador para cobrar el IVA es bastante bueno en el contexto regional, o sea que es un muy buen impuesto. El segundo, un punto adicional es que es un impuesto al consumo, excluyendo a las cosas básicas, o sea que la gente que solo consume cosas básicas no se va a ver afectado directamente por el alza del IVA, entonces tiene esa virtualidad. Otros impuestos distorsionan, el alza del ISD distorsiona, cierra más la economía cuando la economía necesita que ingresen dólares. Poner trabas a la salida de dólares significa una traba para el ingreso de dólares. Subir el arancel, que lo han mencionado las autoridades, pero es algo que se puede hacer sin el apoyo de la Asamblea, también es cerrar la economía y aumentar los costos de los productos en el país y sobre todo darle mayor protección a productos nacionales que son caros en relación con los productos extranjeros. O sea que como impuesto, el IVA es con mucho el mejor impuesto que hay y por eso es lo que se ha propuesto. Ahora, el problema que tenemos es tan grave de que eso no basta, ¿no? O sea, junto a la alza del IVA tiene que venir el alza del precio de los combustibles. Y aún así, con las dos medidas, no vamos a cerrar la brecha fiscal, pero lo vamos a reducir lo suficiente como para que la comunidad internacional nos ayude a financiar el resto del déficit y nos ayude en las reformas estructurales que tenemos que hacer para poner la economía en buen pie. Pero sin el alza del IVA, yo pienso que podemos tener un cese de pagos del gobierno, podemos entrar en un punto en que el gobierno comience a pagar con papeles que sean negociables, porque no tiene dólares, un paso como el que hizo la Argentina cuando metió los patacones en la convertibilidad, y sería el comienzo del desastre. Walter, y en esa preocupación que no solamente es suya, sino creo que de todos los ecuatorianos que vivimos en este país y los que están en el extranjero preocupados por lo que sucede en sus coterráneos, esta moratoria que está pidiendo el presidente Noboa para la no aplicación de la salida del ITT, no hemos leído, no hay mucha literatura respecto a quién se pediría esa moratoria. Yo debo suponer que a la Corte Constitucional, pero como que suena un camino lógico frente a la situación que está viviendo el país. Es decir, ya el Banco Central, decía María Sol, está muy preocupado de que si no se aumenta el IVA y no se prorroga la salida del ITT, el Ecuador realmente la va a pasar mal y el próximo año. ¿Usted ve viable ese pedido que hace el presidente para que exista por lo menos un año de prórroga hasta luego pues hacer todos los trámites que comporta salir desde el punto de vista ya técnico del ITT? Bueno, sí, la consulta del ITT que se aprobó el desmantelamiento, o sea, la no producción de petróleo en el ITT, la Corte Constitucional, si mal no recuerdo, es la que puso los plazos perentorios, o sea, ellos son los que están urgidos o deseosos de que se elimine la presencia del Estado y de la sociedad moderna en ese sector de la Amazonía.
O sea que sí, y si bien, como bien señalas, yo no soy jurista, yo veo cierta similitud a lo que pasó con el ISD, que la Corte dijo el ISD tiene que bajar a 2% y dio un plazo para hacerlo, y debido a la crisis política extendió el plazo. O sea, yo sí pienso que lo puede extender. Lo que sucede es que extender el plazo, ¿para qué nos sirve? Patear el problema para adelante. El asunto es que tiene que revertirse eso del ITT, tiene que haber otra consulta, porque al pueblo yo creo que lo engañaron con esa pregunta en medio de una campaña presidencial, una pregunta mañosa, y debería plantear el presidente y decir, mire, esta es la situación y este es el costo que vamos a tener y cómo ustedes van a terminar pagando las consecuencias de no estar presente en el Yasuní con la producción petrolera. Entonces, en ese sentido, una moratoria de un año, yo le veo lo positivo de demorar un año esa parte del impacto, pero por otra parte va a tornar más difícil eliminar ese punto y eliminar el cierre del ITT. Yo preferiría ser más central y plantear una nueva consulta popular en términos mucho más concretos, más precisos, y pienso que el gobierno debe poder conseguir los motivos para hacerlo, y que la Corte Constitucional debería dejar al lado su compromiso con el activismo ecológico más radical y aceptar una pregunta de esa naturaleza, de que se replantee lo del ITT. Walter, yo quiero volver un poco al tema del IVA. Los ecuatorianos hemos sido convocados a una colaboración, obviamente a través de un impuesto, una colaboración igual, aunque obligatoria, una colaboración para reforzar nuestra seguridad, para reforzar la estructura de nuestra fuerza pública. Y estamos de acuerdo con eso. Lo que tú dices desde lo técnico es, por supuesto, y desde lo académico, es muy fundamentado para una visión macroeconómica. Pero en este momento, pensar en consolidar las arcas del Estado, cuando se nos está pidiendo otro tipo de cosas para otro tipo de colaboración, me parece que no es dable, porque para eso ya sabíamos que el Ecuador no estaba bien financieramente, no estaba bien económicamente. Y para eso hubo una campaña electoral, y para esa campaña electoral hubo ofertas, hubo propuestas, y en ningún caso, ni ofertas, ni propuestas, ni señalamientos de que iba a haber incremento al IVA para mejorar las arcas del Estado. De hecho, el presidente de la República presentó un proyecto tributario antes de declarar el estado de conflicto interno y no planteó ahí la posibilidad de incrementar el IVA. Entonces, sí nos parece preocupante que, aprovechándose de una situación en donde además el gobierno hoy está trabajando muy bien, como es el tema de la seguridad ciudadana, se aproveche ese tema para mirar hacia otro punto, que si bien es cierto es álgido, que si bien es cierto es importante, tiene que encontrarse otro tipo de solución que no sea que la gente se meta la mano al bolsillo. Si es para fortalecer por un tiempo temporal nuestra fuerza pública, buena hora. Pero si no es para eso, sino para otra cosa, pues bueno, eso debieron haberlo dicho desde el comienzo. Es mi criterio, no sé pues cuál podría ser tu comentario al respecto. Bueno, también recordemos que en la campaña anterior Guillermo Lasso dijo bajar los impuestos y después los subió. O sea que eso sucede con mucha frecuencia, de que en las campañas siempre se dice bajar los impuestos y en el gobierno siempre se los sube. O sea, una cosa con violín y otras cosas con guitarra. No hay que creer las promesas de los políticos en las campañas. Esa es la primera consecuencia que debemos sacar. El punto es que si no mejora los ingresos fiscales hoy, vamos a tener un descalabro fiscal. No se van a poder pagar los sueldos en el sector público. Supongo que tendrán que pagar los sueldos a las Fuerzas Armadas, pero ¿cómo van a pagar pagar sueldos a los otros funcionarios? Ya no les están pagando los municipios y consejos provinciales. Ya con algunos municipios y consejos provinciales no le están pagando a sus colaboradores. Entonces entramos en un sistema en que nada se paga. Y como digo, a lo mejor comienza a pagarse con papelitos negociables que se van a poder utilizar con descuento, que fue con lo que hizo la Argentina. O sea, iremos a una descomposición del sistema económico, el costo es mucho más grande. El punto que está un poco detrás de lo que tú dices, y quiero leer, Pocho, más a fondo, es que es el colmo que el país esté en un esquema que todos los días gaste más. O sea, en la relación entre gasto público y tamaño de la economía que existía en la crisis 98 y 99, ahora
esa relación, o sea, en los ingresos fiscales que hoy existen, en relación al tamaño de la economía, son mucho más del doble de los que existían cuando tuvimos la crisis del 98 y 99. Con esa proporción de ingresos que tenemos ahora, en 98 y 99 no hubiera habido crisis económica. O sea, ha aumentado los ingresos, ha aumentado la carga tributaria. Y sencillamente el gasto público sigue en expansión. En la época de Correa, más que se duplicó el gasto corriente en relación al tamaño de la economía. A eso hay que darle la vuelta, pero a eso hay que cambiarlo. No puede ser que los sueldos del sector público suban automáticamente todos los años. No puede ser que sea imposible despedir gente que no colabora, que han entrado ha entrado únicamente por palanca a la administración pública y reciben un sueldo y no están dando nada a cambio. No puede ser que con el enorme gasto público que tenemos, los servicios que tenemos son de mala calidad, mal nivel de educación, mal nivel de salud. Con lo que gasta el Estado deberíamos tener un óptimo nivel de educación y de salud. Entonces, eso hay que atenderlo. Por eso nunca nos damos el tiempo de atender, no reconocemos que existe ese tipo de problemas. Pero hasta que no atendamos ese problema, que no lo podemos resolver en 24 horas, hoy hemos llegado al punto que sube este gobierno con 5.000 millones de dólares que no tienen cómo pagar en cuentas impagas y que va a haber otro tanto, por lo menos otro tanto en este año que comienza y que tiene que comenzar a bajar eso de allí. Nos va a costar, nos van a sacar plata, va a significar deterioro de nuestro nivel de vida, pero no veo otra solución, porque el que entre en crédito externo no existe y el que entre inversión privada va a tomar tiempo y primero habría que destapar eso, que lo tenemos bloqueado, el ingreso de la inversión privada. Vamos a continuar contigo en la entrevista, Walter, pero antes permíteme agradecer y desconectar la señal con RTU. Un abrazo a toda la gente que nos está observando en RTU, Canal 39 para Guayaquil, DirecTV 177, Claro TV, Canal 30, Cable Unión 12, CNT Televisión, Canal 12 y Stream, Canal 69. Nos desconectamos de la señal de RTU. Un abrazo para todos nuestros televidentes a través de tan maravillosa señal. Continuamos con Walter Spurrier a través de Centro 101.3 frecuencia modulada y Vito TV o Canal 15 y 709 en High Definition en Stream con María Sol Pons. Walter, en la priorización de recursos que ingresen al presupuesto del Estado también se habla sobre la focalización de los subsidios. Cuando se contraponen o se comparan estas medidas, una de las razones por las que se habla del IVA es que esta es mucho más rápida y expedita que la focalización de subsidios. Sin embargo, la focalización de subsidios es una tarea pendiente por parte del Estado en un manejo y una gestión eficiente de esos recursos que son escasos a todas luces. ¿Cuál, desde su punto de vista, es, dentro de ese panorama de focalización, el subsidio más rápido, más directo y más inmediato, por ser quizás repetitiva, acerca de que esos recursos dejen de desperdiciarse en el espacio donde no tienen que estar y pasen a una mejor gestión? Bueno, lo más inmediato sería... Normalmente cuando se habla de focalización de los subsidios, realmente lo que está subiendo, significado es eliminar el subsidio de los combustibles con algún tipo de medida compensatoria. En primer lugar, eliminar el subsidio de la gasolina. Y eliminar el subsidio de la gasolina significaría permitir que la gasolina tenga precios internacionales. Nosotros tenemos la gasolina que está subsidiada en Ecuador, es una gasolina de pésima calidad. Tomando los Estados Unidos como referencia, digo los Estados Unidos porque ahí no hay tanto impuesto a la gasolina como en otras partes y cada estado tiene su propio precio. La gasolina que la gente consume normalmente cuesta $3.50 el galón. La gasolina de la pésima calidad que tenemos nosotros también se vende poco, pero se vende y se vende a $3. Por lo tanto, podría subir nuestra gasolina a $3. Si subiera a $3.50 sería únicamente... más bien tendría un costo, un impuesto implícito, porque nuestra gasolina internacionalmente debe valer más de $3. Entonces, ese ingreso a la gasolina que pudiera hacerse inmediatamente y no tendría que estar focalizado, no tendría que estar compensado con subsidios para nadie, generaría algunos cientos de millones de dólares al fisco, no mucho más. Un segundo que es más complicado es el diésel, pero igual yo pienso que un alza del diésel
a precios internacionales, que es muy fácil porque ya el diésel automotor se lo pondría al mismo precio que el diésel industrial. Eso sí debería venir acompañado con un subsidio al transporte. Yo no creo en esto de la focalización, porque esto de la focalización, si bien técnicamente es posible, a las finales van a haber trampas. Menos trampa, porque siempre van a haber trampas, es que se dé directamente un subsidio a los transportistas de personas, urbanos o interprovinciales, y para que no suba el pasaje del transporte para la ciudadanía. Generaría problemas al transporte pesado, sin duda, pero eso al poco tiempo se solucionaría. Usuarios, o sea, las empresas y los transportistas terminarían acordando las nuevas tarifas para pasar ese costo a las tarifas. Y para una tercera etapa tendríamos que ver lo del gas. Yo pienso que el gas se podría hacer de una manera más inventiva. El gas podría darse sencillamente a las personas que reciben el bono de desarrollo humano, un cupo para que le entreguen al mes un tanque de gas gratis, y ya con eso subir el precio del gas a precios internacionales. Por eso podría tomar un poquito más de tiempo. Todo eso podría generar, ¿cuánto? Algo menos de $2.000 millones de ingresos, porque estamos hablando que habría que subsidiar el transporte urbano. Ahí a los precios actuales generarían algo menos de $2.000 millones, pero probablemente, si usamos las tres cosas, pero más adelante, si sube el precio del petróleo, pues estaría generando más ingresos. Entonces, yo pienso que eso es lo que se podría hacer. Como digo, la gasolina lo más fácil, dice lo segundo que podría seguir, y en tercer lugar sería el gas de uso doméstico. Walter, voy a intervenir nuevamente para justamente este tema del subsidio de los combustibles. Igual que en tu caso, yo no creo en la focalización. Eso es muy difícil de desarrollar, sobre todo en países como estos, ¿no? Muy difícil de desarrollar. Y además no existe en casi ningún país. Yo he visitado muchos países del mundo, en ningún lugar es focalizado. Habrá algunos, o debe haber, pero muy pocos realmente. Pero yo quiero hablar sobre lo que se llama aquí el subsidio de combustible. Mi primera pregunta, tanto que se habla de que debemos llegar al precio internacional, vender al precio internacional el galón de combustible, ¿cuál es el precio internacional? Hasta el momento nadie nos explica cuál es el precio internacional. Si el precio internacional es ver cuánto venden en una gasolinera en Estados Unidos, bueno, ese es como un punto de referencia, pero yo entiendo que el precio internacional es lo que verdaderamente cuesta traer la gasolina. Cuesta traer la gasolina, siendo nosotros un país productor de petróleo, es decir, del crudo. Nos cuesta mucho traer la gasolina, en parte por la ineficiencia del Estado en la importación, en la comercialización del combustible. Eso hace de que se vaya ahí mucho dinero por galón de, digamos, centavos, pero que a la larga termina siendo mucho dinero en la comercialización del galón de combustible. Y nos están pidiendo que al poner a precio internacional estemos pagando la ineficiencia del Estado. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, para poner como punto de referencia el precio internacional, la gasolina no siempre está sobre los $3 la regular. A veces está en 2.80, en 2.70, en 2.50, más o menos lo mismo que está aquí puesta en las gasolineras, 2.40, 2.45, me parece que es la ECO, ya incluso con todas las ineficiencias del Estado para la comercialización de ese galón de combustible. Y además una gasolina de a perro, perdóname la frase, no es la gasolina regular que, por ejemplo, venden en los Estados Unidos. Y la que allá le llaman súper o especial, que es comparable con la súper de acá del Ecuador. Acá es más cara incluso de lo que la venden allá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el subsidio que nos dan por el combustible si prácticamente estamos pagando un valor internacional? Aquí han habido analistas y especialmente el ingeniero Poveda, que siempre nos acompaña para hablar de petróleo, que hace rato viene ofreciendo una alternativa: maquilar la producción de gasolina. Es decir, por ejemplo, alquilar alguna de estas refinerías en el Caribe, que están ahí, incluso algunas de ellas subutilizadas, para nosotros mismos maquilar la producción, importar barriles con galones de combustible, que nos va a salir mucho más barato y de mejor calidad. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, Pocho, estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú dices en todos los conceptos que has dado. Por eso es cuando yo hablo de la referencia, que estoy hablando del precio de Estados Unidos para ver hoy, así como tú dices, para ver cómo podría ser que va el precio ahora. Yo no estaría de acuerdo con que
no nos cobren de acuerdo a los costos de Petroecuador, porque hemos visto la enorme corrupción e ineficiencia que hay en Petroecuador. Yo lo que pienso es que deberíamos poner técnicamente un precio de referencia en función de qué sé yo, el precio de la gasolina puesto en, qué sé yo, el Golfo de los Estados Unidos, y más el transporte está acá y margen de comercialización por un X lapso, y abrir el mercado de las gasolinas y de los combustibles para que lo ofrezcan las empresas privadas. Nosotros teníamos antes de la época petrolera, teníamos Anglo y después vino Gulf, que proveían la gasolina después de que se convirtió en un fenómeno estatal. Entonces, en ese sentido, pienso yo que tiene que ser en ese sentido que el precio al que nos puedan traer las empresas privadas los combustibles al país y que salga Petroecuador de la comercialización, ¿no? Ahora, en lo que menciona de la maquila del petróleo, eso sí, eso está hace tiempo que está en carpeta, eso no se ha hecho, pero es fácil ver cuánto nos costaría eso y cuánto nos cuesta lo que estamos haciendo ahora, y ver si eso es rentable, y yo estoy bastante seguro que es rentable. Además de esa solución de corto plazo, hay una solución de más largo plazo. Hay una propuesta de la época de Lenín Moreno de 2 de las 3 refinerías más grandes del mundo, unidos con uno de los mayores bancos de inversión del mundo, para montar en el Ecuador una unidad en Esmeralda, junto a la refinería actual, una unidad de alta conversión para convertir, al menos en la primera etapa, todo el fuel oil que sacamos, que no tenemos cómo vender y malbaratamos, procesárselo y entregárselos a Petroecuador como gasolina y diésel de óptima calidad, y cobrar un valor por eso, nada más que cobrar un valor por eso, y le salga al país más barato que lo que está haciendo ahora de importar. Y además, en relación, vinculándolo a la materia de la maquila, que yo pienso que es una buena solución de corto plazo, superior a eso, porque significa que no estamos dependiendo de problemas de comercio internacional, sino que tendremos la producción de nuestros combustibles en el país. Pero esas no son soluciones para el problema fiscal en este momento. Eso es lo que debería hacerse en un país donde la política petrolera está bien llevada y donde Petroecuador pues una empresa que funcione como empresa petrolera de primer mundo, ¿no? Esas son otro tipo de soluciones. Para el problema fiscal nos quedaría más que subir los combustibles y, como digo yo, utilizando un precio de referencia para impedir que Petroecuador nos pase la ineficiencia. Porque como monopolio estatal, no debemos nosotros los ciudadanos pagar por las ineficiencias del Estado. Muchas gracias, Walter. Esto último que tú acabas de decir es vital. El ecuatoriano paga las ineficiencias del Estado y encima dicen que les están subsidiando. Esa es nuestra desgracia, que pagamos por lo que otros hacen mal y encima dicen que nos están dando casi gratis las cosas. Gracias, Walter, por tu presencia siempre valiosa, tus criterios académicos que son de primer orden. Te agradecemos ya en la parte final. Y gracias, Pancho. Muchas gracias, Marisol, gracias por todo lo que hacen.